Buenas noches, mi nombre es Claudia Prieto. En este momento estamos presentando el trabajo para la actividad colaborativa fase número 4. Para entrar en contexto, hemos realizado una encuesta a un grupo de 50 personas donde se ha compartido un link a familiares, amigos y compañeros y se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces a la semana usas transporte público? Nos enfocamos básicamente en el transporte del bus. Se dieron las siguientes opciones, de 0 al 7, y los resultados obtenidos se registraron en una tabla de frecuencia. Para la ejecución de esta encuesta se utilizó una encuesta de Google, la cual nos permitió poder rotar el link a nuestras familias y amigos y compañeros. Igualmente, a través de Google nos emitieron unas estadísticas que también nos ayudaron a lograr consolidar la información. Bajamos, por favor. Hemos utilizado para la realización de esta tabla de frecuencia el tema de datos no agrupados, por lo tanto no utilizamos los intervalos, porque la muestra que se tomó, el grupo de 50 personas, pues no se necesitó utilizar el tema de datos agrupados, utilizamos fue datos no agrupados. Para entrar en contexto, vamos a explicar esta tabla de frecuencias utilizando, siempre nos vamos a basar en el tema de las casillas. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la primera casilla donde ubicamos la clase y allí encontramos X sub I. Esta casilla de clase es donde se registra el número de veces de las cuales las personas toman el transporte público. En la casilla número 2, N sub I igual a F, que es la frecuencia absoluta. Allí colocamos el número de personas, ¿listo? Sobre las cuales se realizó la encuesta. Y en la tercera casilla, la F sub I, ¿de dónde salió ese valor 0,54? Vamos a enfocarnos en la tercera casilla, primera fila. Ese 0,54 sale de tomar el valor de la segunda casilla, primera fila, es decir, 27, y lo dividimos entre el número total de personas encuestadas, es decir, 50. 27 dividido entre 50 da 0,54. Pasamos a la tercera casilla donde está el porcentaje. ¿De dónde sale ese 54? Sale de tomar el valor de la tercera casilla, primera fila, 0,54, y multiplicarlo por 100 nos da 54, es decir, 54%. Este valor de esta casilla número 4 es importante tenerlo presente para el momento de graficar en círculo. Cuando vayamos a graficar en forma de círculo, utilizamos los valores de esta casilla. Vamos a la quinta casilla donde encontramos N sub I igual a F, es decir, la frecuencia acumulada relativa. Absoluta. Esta frecuencia acumulada absoluta, ¿de dónde sale? De tomar el valor de la segunda casilla, primera fila, 27, lo llevamos allí a esta casilla. Aquí quiero que tengamos en cuenta algo. Cuando vamos a calcular el segundo valor, es decir, la segunda fila de esta casilla número 5, ¿cierto? 34, ¿de dónde sale ese valor? Aquí es acumulado, por lo tanto vamos a sumar, es decir, sumamos el valor de la primera fila de la quinta casilla, es decir, 27, más el valor de la segunda fila, segunda casilla 7, nos daría 34. Y así lo hacemos sucesivamente. Y al finalizar, tenemos que totalizar, nos debe dar 50. Es decir, 50 es el número de personas que se han encuestado, el número total de datos, 50. Vamos a la sexta casilla, donde encontramos F sub I, que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. 0,54, primera fila, sexta casilla. 0,54. ¿De dónde sale ese 0,54? De tomar el valor de la tercera casilla, primera fila, lo trasladamos allí. Aquí también va a ser acumulado, es decir, vamos a ir sumando. ¿Qué quiere decir? Que si nos ubicamos en la segunda fila de esa sexta casilla, encontramos un valor que nos refleja 0,68. ¿De dónde sale ese valor? De tomar el valor de la primera fila sexta casilla, o sea, 0,54, y sumarle el valor de la tercera casilla, segunda fila, 0,14. Entonces, 0,54 más 0,14 da 0,68. Y así sucesivamente. Vamos a la séptima casilla donde estamos hablando del X sub I por F. ¿De dónde sale este valor 0? Sale de tomar
la primera casilla, primera fila, 0, y multiplicarlo por la segunda casilla, primera fila, 27. 0 por 27 da 0. Y así lo hacemos sucesivamente. Y calculamos al finalizar en la sumatoria un dato que da 70. Esta información que tenemos en esta tabla nos va a permitir, perdón, abordar varios temas de este ejercicio, como son las gráficas y como son las medidas de tendencia central. Dentro de ellas está la media, la moda y la mediana, de las cuales les voy a hablar mis compañeros. Listo. Según como lo referencia nuestra compañera Claudia presentación, tenemos la gráfica de barras, que se dividen en dos. En la clase, que es el número de veces que las personas toman el transporte público a la semana, y la frecuencia, que es la cantidad de personas que lo toman. Ahí nos indica. Por este otro lado tenemos de esta manera, que es tenemos el 0, que es, bueno, y tenemos el resultado que es el 27, que son las personas en total que respondieron que nunca lo utilizan, nunca lo han utilizado, en color verde. Tenemos la barra. Por otro lado tenemos el resultado de 7 personas que lo utilizaron una vez a la semana. Y de esta manera tenemos la barra rosada de 3 personas que lo utilizaron 2 veces a la semana. En color azul tenemos que 3 personas lo utilizaron 3 veces a la semana. De esta manera va sacando la secuencia. Acá pasamos a la gráfica circular o a la de torta. Acá tenemos el ejemplo, dice del 54%, que es de las personas que nunca han utilizado transporte público a la semana. De acá podemos diferenciar en color celeste y de ahí va pasando, va regresando. Acá tenemos en la segunda, que es color rojo, que el 14% de las personas lo utilizaron una vez a la semana. Y ahí se va diferenciando de esa manera. Kiria, por favor, habilitamos el micrófono. En este momento, mientras nuestra compañera Kiria habilita el micrófono, vamos a entrar a mirar la medida de tendencia central. Kiria, Exacto. ¿vamos? Medidas de tendencia central, disculpen. Basado en el primer cuadro que ya nos explicó la compañera Claudia, donde sacamos todo lo que tiene que ver con la frecuencia, los porcentajes, la clase, todos esos datos que necesitamos, que son sumamente importantes, vamos a sacar ahora lo que es la media aritmética y la moda. ¿Cómo se saca la mediana? La mediana exactamente en este caso, que es tan pequeña la cantidad de variantes, que es del 0 al 7, podemos simplemente extender todos los números, las 50 encuestas que se hicieron, y vamos a buscar de qué manera. Y en total entrevistamos a 50 personas. La mediana está justamente en la mitad, entonces contamos que de 0 a 25 hacia adelante nos van a marcar un cuadrito blanco que es el 0, y luego nos devolvemos. Desde el 50 hasta el 25 nos va a dar otro 0. Ahí tenemos los dos que están resaltados en nuestra figura y en blanco, esos son nuestras medianas. ¿Cómo sacamos el 0? Que la mediana acá ya lo tenemos como 0, es porque 0 más 0 es 0, dividido 2, porque lo tendríamos que dividir entre los dos números que tenemos, nos daría 0. Ahí ya tenemos que la mediana es 0. El promedio o la aritmética es muy simple. El símbolo es la X con el guioncito arriba, entonces lo sacamos de la frecuencia total, que es la del 70, ¿cierto? El último cuadrito, sobre la N. ¿La N qué significa? La cantidad de personas que encuestamos. 70 dividido 50 es igual a 1.4. Este del promedio es muy importante para la tabla que sigue tenerlo en cuenta. Y la moda la podemos sacar hasta por lógica. Por lógica, nosotros ya vimos cuando nos explicó Carol que en el de barras, la barrita verde, el que más tenía era el 27, que eran 27 personas que no lo habían usado. En el circular era el 54%. Entonces nosotros podemos sacar por deducción en y mirando la barra que hicimos, que el número que más se repite es el 0. Entonces ahí ya tenemos la mediana, el promedio y la moda. Bueno, ahora les vengo a hablar acerca de la desviación promedio.
Bueno, esto es una tabla más diferente, es similar a las anteriores que explicó Claudio y Kiria, porque aquí ya vamos a hacer lo contrario. Aquí, bueno, utilizamos la clase, la F, utilizamos la frecuencia absoluta y ahora vamos a hacer X, X menos X. Quiere decir que vamos a aprovechar esta X que está acá, que es el promedio, el que les acaba de explicar mi compañera Claudia, y lo vamos a restar por este 0, que es 0 menos 1,4 da 1,4 y así sucesivamente. Sigue la cadena. Bueno, seguimos a la cuarta tabla, que es X sub I por X por la frecuencia. Entonces, cogemos que es 1,4 por 27, que nos da 37,8. Y así sucesivamente seguimos haciendo la operación de 7 por 2 de 7 por 1,4 da 2,8 y así sucesivamente se sigue haciendo la operación. Seguimos en la quinta casilla, que es X sub I por X elevado a la 2, quiere decir que se multiplica 2 veces. Quiere decir que multiplicamos en la tercera casilla, que es 4,1 por 4,1. Eso equivale a 1,96. Y así sucesivamente seguimos haciendo con la segunda. 0,4 por 0,4 da 0,16. Vamos a la sexta casilla, que es X sub I por X elevado a la frecuencia. Entonces, hacemos la casilla número 6 por la frecuencia, y eso nos da 52.92. Y aquí ya sacamos sucesivamente el resto de valores. Ahora, como ustedes pueden observar, vamos a sacar la desviación promedio. La desviación promedio se saca con esta fórmula. X, frecuencia absoluta, X sub I por X sobre N. N es el número de encuestados, lo que les acabo de explicar Kiria, número de personas. Entonces lo dividimos por el resultado que nos dio X sub I por X por el número de frecuencias, que fue 1800. Aquí 182.0. Ese lo dividimos por 50, que nos dio 1,642. Perdón, Diolber. Aquí quiero hacer una pequeña observación. Vamos a tomar, para esta desviación promedio, vamos a tomar la casilla 4, donde encontramos el resultado 81,2. ¿Listo? Entonces, para aplicar esta fórmula, tomamos el 81,2 y lo dividimos entre el número de datos. Eso nos da 1,624. Eso quiere decir que la desviación promedio es 1,624. Continuemos, por favor, Diolber. Gracias con la corrección, qué pena. Bueno, ahora vamos a sacar la varianza. Ahora vamos a sacar la varianza, que es X sub I por X al cuadrado por la frecuencia. Entonces tomamos el 182,0 por el número de personas, que es N. Esto nos da, el resultado nos da 3,64. Esta es la varianza. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la desviación estándar? Sacamos la desviación estándar elevándolo sacando la raíz. Sacando la raíz, qué pena. Sacando la raíz de 3,64, que nos dará 1,9007. Esa es la desviación estándar. Y con eso vamos a dar las conclusiones. Aquí vamos a explicar las conclusiones de cada ejercicio. El promedio de las personas, en el promedio 1,4 las veces de la semana de las personas que utilizaron el transporte público. En la segunda, 27 personas en el cuestionario no utilizaron el transporte público
Por eso lo cual corresponde al 50%, al 54%, que fue la gráfica de torta que explicó nuestra compañera Carol. Y eso debido a la forma de la pandemia, porque muchos decidieron tomar otro tipo de transporte o un transporte personal. El tercer punto, el 2% de las personas encuestadas utilizaban un medio de transporte 6 veces o bus o otro tipo de transporte, ya puede ser transporte personal. Entonces, así con este medio culminamos y vamos a la ejecución del trabajo. Espero que se haya sido entendido y muchas gracias.